tiene problemas. En todas las familias hay problemas, en todas. Justamente la función de la familia es organizarse para enfrentar los problemas y ver de qué modo se pueden resolver. Por ejemplo, los bebés chiquititos lloran, les duele la panza, tienen problemas digestivos, a veces les cuesta dormir, a veces tienen el sueño cambiado, se enojan, se asustan, no saben decir nada con palabras, no saben explicar con palabras qué es lo que les pasa. La mamá perceptiva y el papá descifran esos mensajes, son mensajes muy ambiguos, pero ustedes pueden darse cuenta y a partir de ahí descifrar ese llanto del bebé. El problema es que los bebés vienen sin instrucciones. Los nenes de 2 o 3 años hacen rabietas, les gusta decir que no. Van y vienen de la mamá como si fuese un surtidor de nafta la mamá. De repente la mamá dice, ¿dónde está este chico? Y el chico está donde uno menos lo espera, sacando el papel higiénico del baño, sacando las cacerolas y las ollas, donde no tendría que estar, ahí está. Es que tu bebé empezó a deambular y te necesita para ir y para venir. Es una etapa bastante agotadora para los padres esta. Y de pronto te acordás, ah, soy mujer, o el papá se acuerda, soy hombre. ¿Y dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó la pareja? Los roles de padre y madre eclipsaron los roles de hombre y de mujer. Esto se puede rescatar, esto se puede solucionar. También quiero decirte que a los 2 años tu hijo está construyendo su carácter. Es un momento muy importante para la identidad. La identidad se construye desde el principio de la vida. No nacemos con una identidad hecha. Por eso es importante que en esta edad, aunque te dé mucho trabajo, no le pongas un cartelito que diga este es un chico que da trabajo, no lo rotules, no dejes que en el jardín lo rotulen tampoco, que no le pongan un rótulo, un cartel, porque el chico está formando la autoimagen, la imagen de sí mismo, el autoconcepto. Tu hijo aprendió a decir yo. Y es la primera vez que entiende lo que esto quiere decir. Nenes de 3 y 4 años quieren saber cómo llegaron al mundo. Qué pregunta difícil de contestar. Lo leí tantas veces, vas a decir, yo no soy reprimida como era mi mamá. Esto es fácil para mí, pero cuando el chico dice, pero mamá, ¿cómo es que papá puso la semillita dentro tuyo? Qué pregunta difícil. Mira, los libros para chicos de educación sexual con imágenes son una muy buena ayuda. Y especialmente lo que te quiero decir es que hables con tu propio terapeuta del tema. Los temas sexuales que no están bien elaborados por los padres se trasladan como si fuese un paquete con monito a los hijos. Imagínate lo que eso significa. Bueno, algo importante también, fíjate que no siempre los chicos te van a preguntar directamente, sino a través de sus juegos. Por ejemplo, vacas y toros de juguete que se suben unos a otros, autos que chocan, muñecos que salen por abajo de la pollera de la nena imitando un parto, etc. Los chicos son muy imaginativos. Son formas de preguntar aunque no te pregunten directamente. Peleas entre los padres. Esto ya lo sabes, pero es difícil llevarlo a cabo. Las peleas hay que dejarlas para un espacio y un tiempo sin que tu hijo esté presente. Cuando yo trabajo en terapia familiar y un chico me cuenta que los papás se pelean, porque en general los chicos cuentan todo, yo le sugiero, y luego delante de los padres, para que los padres lo sepan, les sugiero que en el momento de la pelea de los papás, él o ella se vaya a su habitación a jugar, que no se quede allí. Porque un nene que ve un trato inadecuado, o indiferencia, o un tono de bofeo entre los padres, se siente muy impotente porque trata de ayudar. Tu hijo te quiere ayudar en esos casos y no puede porque es muy chico. A veces esto puede traer como consecuencia síntomas psicológicos en los chicos. En ese caso, hace una consulta. Otros problemas posibles.
Mira, cuando una pareja se forma de un modo más o menos estable, o se casan, o se van a vivir juntos, hacen alrededor de sí mismos un cerco de goma. Yo lo llamo cerco de goma, porque todos los de afuera, cuando se acercan, rebotan. Y esto está bien, porque una pareja necesita cierta intimidad para hablar de cómo van a educar a sus hijos, de cómo van a manejar el tema del dinero, de qué van a hacer con el tiempo libre, etc. Está muy bueno el cerco de goma. Cuando tenés hijos, el cerco de goma se abre porque entran las abuelas, los tíos, la gente que te ayuda a criar a tus hijos y lo necesitas. El secreto con las abuelas, ponerle límites con cariño. La autoridad en tu casa la tenés vos y tu pareja. Hay algunos chicos que tienen problemas graves, chicos que no hablan después de los 3 años, chicos con rituales, necesitan tocar 3 veces la puerta, por ejemplo, antes de ir a tomar la leche, chicos con depresión, o sea, están muy tristes, los ves tristes, con falta de entusiasmo y sin amigos, chicos con desorden de la atención con o sin hiperquinesia, o sea, no se pueden quedar quietos, no se pueden concentrar en el estudio, se mueven constantemente. En estos casos, un profesional te puede ayudar. No hay que confundir estos problemas graves con los problemas normales de la vida, ¿sí? Los problemas normales de la vida son, por ejemplo, niños inquietos. No hay que confundirlos con hiperquinesia. Un nene tiene que ser inquieto porque tiene curiosidad, porque quiere tocar todo, porque quiere saber, porque es travieso. Eso es un chico inquieto. Muy distinto es un chico que no puede concentrar su atención y está constantemente en movimiento y sufre por esto. Es importante hacer esta diferencia. A veces es necesario un psicodiagnóstico para hacer esta diferencia. Un diagnóstico te llevará más o menos 2 o 3 entrevistas para el nene y tal vez 2 entrevistas para los padres. Se toman test, se hace una hora de juego y se hace una devolución a los papás para saber si el niño necesita o no un tratamiento. Cuando el problema es grave, el niño necesita un tratamiento, pero cuando es un problema normal de la vida, quédate tranquila, ya se le va a pasar, quédate tranquilo, ya se le va a pasar. Nosotros lo llamamos una crisis evolutiva. Niños sobreagendados. No hay que confundir chicos sobreagendados con un chico que está deprimido. Un chico sobreagendado está cansado, por eso no tiene ganas de nada. La solución es muy sencilla, quitarle cosas de la agenda. Problemas de jerarquías. Los nenes mantienen una relación asimétrica con los padres. Los padres están más altos, los nenes están más bajos. Los padres deciden, porque los chicos todavía no tienen la suficiente madurez para tomar decisiones. Pero algunas veces, en algunas familias, esto se da vuelta y últimamente pasa mucho. El chico decide a qué restaurante se va, el chico decide si va a tener o no un hermanito, el chico decide en qué se gasta el dinero, el chico decide si se van de vacaciones a Disneylandia o a la playa. Esto no es bueno para el chico. Si tenés en tu casa un problema de jerarquía, acordate que vos tenés que estar más alto que tu hijo para que él se sienta protegida. Otros problemas normales de la vida, los problemas de límites, que no es lo mismo que problemas de jerarquía. Si tu hijo tiene un problema de límites, te va a poner a prueba. Vos le decís no y él te desafía, le decís no y él te desafía. No caigas en la trampa de pegarle o de tirarle de la oreja o de un tirón de pelo, porque eso al revés, te quita autoridad. Fíjate si no tienes alguna fuga de autoridad en tu mujer o en tu marido o en una abuela o en la mucama o en la empleada, alguien que te esté desautorizando. Y no te dejes ganar por cansancio, Decirle que no y sostener ese no. Decí que no con una sonrisa. En síntesis, un chico con autismo, un chico con un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, un chico con depresión,
un chico con desorden de la atención, con o sin hiperquinesia, necesita de una ayuda profesional. Un chico inquieto, un chico sobreagendado, un chico con problemas de jerarquías, un chico con problemas de límites, necesita que la familia se reúna, ponga el problema en la vereda de enfrente, no el chico en la vereda de enfrente, el problema en la vereda de enfrente, y entre todos, chico incluido, le encuentran una solución a este problema. En ese caso la familia va a crecer. En los casos de niños con problemas graves, quédate tranquilo, quédate tranquila. Un profesional te puede ayudar. Cualquier cosa podés escribirme a mi página y hacerme las consultas que quieras. www.monicaurstein.com.ar